Los más importantes son las contusiones de tórax, sobre todo por cierto volumen importante que existe del pulmón en la caja torácica, las hemorragias intrapulmonares por los elementos de sujeción que tienen, que pueden provocar hemorragias intrapulmonares porque la pared es totalmente elástica. El neumotórax, por la movilidad de las estructuras mediastinales, porque es un poquito más grande, es diferente en relación a lo que va a ser el adulto. Las lesiones poco frecuentes, fracturas costales, son muy poco frecuentes en los niños por el tejido cartilaginoso que tienen las costillas. La ruptura diafragmática no es tan frecuente, pero que hay que investigarla y hay que tener muy en cuenta. La transección de la aorta, que generalmente es una situación casi inmortal. Las rupturas traqueales, que son elementos importantes siempre y cuando haya sido alta la lesión. El tórax inestable, que es mediante una radiografía. Las contusiones cardíacas también, que es un elemento importante que debo investigar. El trauma de abdomen generalmente son traumatismos de origen cerrado, traumatismos por caídas, algún otro elemento, en la cual es importante determinar primero la evaluación, la inspección, la auscultación, lo que va a ser la palpación como la percusión. Determinar la utilización de exámenes auxiliares como pueden ser la ecografía, la radiografía o la tomografía, que son elementos muy importantes, y determinar si el cuadro es quirúrgico o no. Eso ya lo decidimos nosotros los cirujanos o los cirujanos pediatras. Lo importante es que ustedes determinen los pasos sucesivos y estén conscientes de lo que tienen que hacer y qué tipo de lesiones de vísceras pueden provocarse, lesiones de vísceras huecas o vísceras macizas. Generalmente son vísceras macizas. En orden no tiene tanta importancia, hígado o vaso juegan ese elemento importante, que es una razón fundamental que hay que saber. Es importante que ustedes sepan realizar lo que va a ser la palpación del abdomen, un elemento importante, tratar de palpar según la regla antigua en la superficie, en la profundidad, según una regla un poco más nueva, la superficie, el plano medio, superficie, plano medio, muscular y plano profundo de lo que va a ser el peritoneo. Tratar de colocar la sonda nasogástrica siempre y cuando lo sepan, porque pueden provocar una falsa vía y provocar un traumatismo encefálico. A quietud. Sonda Foley también con mucho cuidado. Yo he visto hace un poco de más de 2 meses un bubón genital que le fue provocado por un traumatismo, por un médico general que quiso colocarle y no entendí la razón, colocarle una sondita vesical a un niño menor de 2 años porque estaba deshidratado y quería controlar la diuresis. Se hidrató adecuadamente el niño, pero provocó un bubón genital tan importante que tuvo que llegar hasta el hospital del niño. Los elementos auxiliares de diagnóstico, deseen, puede ser ecografía o puede ser tomografía, tratando de buscar algo, ¿también? Si vamos a ir a un río a buscar oro, seguramente voy a llevar un detector de oro, no voy a llevarme un plato, no voy a llevarme un detector de metal como pesado, como puede ser el mercurio. Entonces, es un elemento importante que ustedes aquí ya juegan mucho lo que va a ser el conocimiento crítico y lo que ustedes crean utilizar, que es un elemento fundamental para poder ver qué es lo que quieren utilizar o qué es lo que quieren ver. Auxiliares de diagnóstico pueden utilizar las ecografías, la tomografía, dependiendo de quienes quieran. Inclusive, lo que yo siempre recomiendo a ustedes, yo siempre les he dicho que una frase que aprendí hace 10, 12 años en Buenos Aires fue que el fonendoscopio del médico actual es el ecógrafo, que es un elemento fundamental. Cuando ustedes estén en provincia, en las provincias que encuentran ecógrafo, comiencen a tratar de interactuar con el ecógrafo. No muerde, no pica, no duele, no molesta. Hay que tener mucho cuidado, pero hay que aprender a manejarlo porque eso va a ser fundamental para ustedes. El tratamiento intraquirúrgico, eso lo determinamos nosotros los cirujanos, que es un elemento importante. Como les había dicho, puede que existan lesiones de vísceras huecas, del intestino delgado, del intestino grueso, de vísceras macizas, que generalmente son, como pueden ser la del riñón, perdón, la del hígado, del vaso y el riñón. El trauma encefálico es un elemento muy importante. En el menor de los 6 meses se duplica la cifra por el tamaño de la cabecita que tiene
y adquiere, porque hemos dicho que en los primeros 6 meses el cerebro del niño duplica su tamaño y hasta los 2 años generalmente adquiere el 80% del tamaño de adulto que va a ser. Entonces, el cerebro del niño contiene mucho más agua, precisa mucho más glucosa, precisa mucho más de lo que va a ser el oxígeno. El espacio suprarrenal es mucho más pequeño y ofrece menos protección al cerebro, por eso porque hay muchas múltiples lesiones que pueden afectar. La evaluación, los niños son más susceptibles a una, por lo que hemos dicho, del tamaño del cerebro, hipoxémica. Por esto que es importante determinar la hipotensión, la hipovolemia, que puede provocar una lesión primaria, secundaria, como ya hemos hablado, con una disminución de la perfusión cerebral, una hipoxia, una hipotermia, y que inclusive puede llevar en muchas ocasiones y más que en adultos, puede llevar a las convulsiones en los niños, es muy frecuente. El trauma encefálico del lactante, que no está en coma, pero tiene la fontanela bombada, me interesa mucho y traten de averiguar lo que es el IEPI, queridos niños, porque en el IEPI dice que cuando nosotros vamos a evaluar al niño, debemos evaluar lo que van a hacer las fontanelas. Si la fontanela está deprimida, la fontanela está normal o la fontanela está aumentada, que es un elemento fundamental para poder realizar y que hacían los viejitos, los antiguos pediatras y algunos todavía de la antigua escuela, que yo me considero de esa antigua escuela, que ya estamos en desaparición, somos una especie en extinción, porque sabíamos algo más de medicina general y ahora es por competencia. Aprender y tocar a los bebecitos, tratando de verificar cómo están sus fontanelas, los vómitos, qué características tienen los vómitos, si los vómitos son persistentes, si el niño ha tenido o no algún tipo de convulsiones, y que puede existir aumento de la PIC, que hemos dicho que es un elemento importante, y ustedes lo saben en lo que es el valor, y hemos hablado. El tratamiento fundamental del tratamiento del ABCDE. Aseguremos la vía aérea para determinar de que no exista un aumento de la PIC por una hipoxia. La reevaluación continua, y si ustedes ven que ese niño está con trastornos importantes, fíjense sus poleras, ninguno de ustedes tiene la S, ninguno de ustedes son Iron Man o Superman, no son superhéroes. Transfieran al paciente con las mejores maneras y con la cautela de que va a ir a un buen lugar. La escala de Glasgow, que es un elemento importante, que hemos hablado, las lesiones de la médula espinal, elementos muy importantes que, como por ejemplo el examen de lo que va a ser la punción lumbar. ¿Cuáles son las características físicas, químicas de lo que es la punción lumbar? Es un elemento fundamental que todos ustedes deben conocer. Características físicas y químicas, fundamental que conozcan para poder realizar el tratamiento de muchas patologías virales bacterianas como también fúngicas. Las fracturas generalmente como la cabecita es más grande que el cuello, entonces tiene un elemento importante que se llama el fenómeno del latigazo y que puede provocar lesiones de la C2 y la C1, por la que este tipo de situaciones que provoquen el niño son mortales. Por eso que hay que evitar mucho eso y hay que llevar en otra posición al bebé. El bebé que está en una posición como la de los adultos sentados va a provocarse una reacción de latigazo que le va a provocar lesiones importantes de C1 y C2 que generalmente son mortales en los niños. Por eso es que es muy importante su tratamiento, como también el mantenimiento de la vía aérea. Un elemento importante que hay que sospechar y que se ve frecuentemente y que los médicos somos unos cómplices de estas alteraciones, de estas brutalidades y tonterías que suceden en nuestra sociedad, es el niño maltratado. Todo niño que no hable, que no converse, que esté retraído, que tenga temor, que esté lloroso, nosotros debemos sospechar de un maltrato y que no exista coherencia entre lo que dice el papá, la mamá, la tía y el niño, son elementos importantes. Y lamentablemente hay que realizar un examen genital para ver cómo se encuentra. Son lesiones muy importantes, complejas que existen. Dicen que las chinelas trataban mejor que ahora, ¿no? No lo sé, pero todavía hay cosas que han cambiado en nuestro mundo y que van cambiando paulatinamente, que quizás es muy bueno dejar el celular porque por Dios del mundo, ya causa mucha molestia ver a todas las madres con el celular y dejando a sus niños. Yo fui testigo de un caso de un atropello de un niño en la avenida, en la doble vía La Guardia entre segundo y tercer anillo, cuando un señor giró una calle
y la madre iba tranquilona con un niño de 3 años, mirando su celular. En el momento que iba a cruzar, la señora lo dejó al niño porque se puso a mirar el celular, giró el auto, no lo vio al niño y lo pasó por encima y lo mató. Y luego la señora comenzó a hacer lío, comenzó a gritar, y la culpa fue de la señora que lo dejó por ese bendito equipito que se llama celular. Dejen el celular, queridas madres, queridas doctoras, queridas alumnas. Es fundamental que estén el niño, no enseñen al niño que tenga que hasta ustedes les gusta de que el niño no llore y le dan el celular. Yo también fui testigo en Sao Paulo, en una noche de turno en la beneficencia. Un niño llegó llorando, tenía 2 años, lloraba intensamente. Pensamos que era algún tipo de patología, lo revisamos de arriba abajo, no había nada. La señora dijo que desde hace 2 horas que estaba llorando, que era su abuela o era su tía, y que su madre se había ido a trabajar, y el niño lloraba. En eso de las revisiones, en las cosas, que estaba un poquito deshidratado, se lo comenzó a hidratar y no quería, que vomitaba. Cuando cuando vio que una de las doctoras tomaba Coca-Cola, la primera acción del niño fue llamar la atención de la doctora. Cuando la doctora le acercó la Coca-Cola, el llanto del niño se había terminado. ¿Qué sucedía? Que la madre, por alguna circunstancia, no quiero decir nada, en vez de leche le daba Coca-Cola. Cuando se realizó una endoscopía, ese niño tenía 3 úlceras gástricas sangrantes, situación que no puede ir y que no puede estar presente. Los padres, es fácil ser reproductor y ser macho o hembra, es difícil ser un padre, muy difícil, muy complicado, les puedo asegurar. La historia tiene que cambiar entre lo que va a ser el padre y la madre, debe ser objetiva, por eso ustedes tienen que ser muy cuidadosos en este sentido, porque esto tiene fines y fondo legal. Es una situación importante en la cual ustedes deben hacer denuncia ante las instituciones o ante las instancias correspondientes. Cuando yo estaba de director de la Caja Petrolera, un residente me informa que vio una niña de 3 años con un padre relativamente de media sociedad, que la niña tenía signos de violación. Inmediatamente yo hablé a la Defensoría y convoqué para que viniera. El padre, furiosísimo, viene a decirme por qué yo había saltado sobre su autoridad. Ninguna autoridad estaba sobre la mía, porque yo era el director del hospital, yo era la máxima autoridad ejecutiva de ese hospital y deberían realizarse. Al tiempo se comprobó que no solamente era el padre, sino el tío que provocaban lesiones en la niña. Y una persona bien, de mucho nivel, por lo cual yo tuve que hacer como médico y como para evitar esas situaciones que ustedes tienen que determinar. No se puede permitir el abuso de estos elementos. Dense cuenta que nuestra sociedad está cambiando, pero ¿por qué está cambiando? Porque tenemos muchos abusos, muchas situaciones complejas en los niños. Si educamos a un niño adecuadamente, si conversamos, lo educamos, va a ser un hombre formado, no como en estos tiempos que nosotros tenemos actualmente. Políticamente, por ejemplo, nuestro país está en la debacle, profesionalmente estamos en la debacle, es un debacle, hemos perdido tantos profesionales, son casi 150 médicos que hemos perdido en Bolivia y nadie dice nada. Son personal de salud importante que hemos perdido, imagínense que hubieran sido ustedes. Todavía nos encontramos. Yo creo que estoy vivo por las oraciones de muchos de ustedes y por la decisión que Dios ha dado en mi vida, de que seguramente yo he colaborado a muchas personas y posiblemente por ello estemos vivos, ¿no? Pero es importante la educación entre ustedes, determinar de que no solamente con golpe, con trata, con ajos, a educar a un niño, tiene que ser de manera adecuada. Y cuando ustedes determinen o encuentren a un niño que está en situación de maltrato, tienen que hacer necesariamente la denuncia, ¿está bien? Fundamentalmente, esa fue la clase hoy día. Trauma pediátrico. Ojalá que la hayan entendido, me gustaría que hayan entendido, pero también me placería mucho de que revisen lo que es la IEPI. ¿Está bien? ¿Alguna duda?